voy a decir lo que hay que decir. Amén. Porque mi compromiso es solamente con Dios. Ahí en el termo hay café. ¿Quiere, hijo? Agarre ahí. ¿Amén? Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Mucha gente no enseña acerca del infierno. Primero, porque cuando usted habla la verdad de Dios en los fundamentos que siempre estuvieron establecidos desde el inicio, usted va a encontrar la resistencia de los impíos. Diga, los impíos son las personas que viven a su modo y no como Dios lo establece. ¿Ven? Entonces es importante que entendamos hoy, mis amados, que nosotros pertenecemos a un reino donde hay un rey que dictó su ley. Y que si usted sencillamente hace lo que usted le da la gana, usted tendrá consecuencias de esas acciones, aunque usted haya levantado la mano y haya aceptado al Señor. Porque la salvación fue hecha por un precio muy alto, una vez y para siempre. La salvación no se pierde, pero se puede perder aquel que no corre esta carrera de la manera correcta. ¿Amén? ¿Cómo es la manera correcta? Obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo es la manera correcta? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo es la manera correcta? Como la Biblia nos da la fotografía que vivieron los hombres y mujeres que sirvieron al Señor en el texto bíblico. Amén. La iglesia del siglo XXI es una iglesia carnal, sin propósito, una iglesia llena de la invasión de la psicología cristiana, llena de la invasión de la autoguía, que es cuando lo que yo siento, yo digo que es Dios y yo hago lo que a mí me da la gana. Amén. Pero yo quiero decirle a usted que desde que Dios me dio este tema, el diablo se me levantó en lo personal. Y se le levanta a alguno de ustedes. Y cuando eso sucede, se me está levantando a mí. Porque yo soy la cobertura de ustedes. Amén. Trato de ser el padre que necesita. Mi esposa trata de ser la madre espiritual que necesita. Pero quiero que entienda esto. Como iglesia hemos comenzado a avanzar. Pero Satanás no quiere que se avance. Amén. Y él es tan tonto que él me ataca físicamente para que yo me doy cuenta cuando el diablo no quiere que yo hable algo porque él me ataca físicamente. Amén. Entonces, comencemos. Diga, vuelva a ver a su hermano y dígale, usted puede estar en un peligro más serio de lo que usted se imagina. Hace varios años fue publicado un libro que se llamó o se llama Pasando la Puerta de la Muerte. Este libro fue publicado por el doctor Mauricio Rawins, un doctor especialista en medicina interna y cardiovascular. Dentro de su función, este doctor, a través de la ciencia, ha logrado volver de la muerte clínica a más de 445 personas. Amén. Gente que llega agonizando y él con la ciencia médica, como especialista del sistema cardiovascular del cuerpo, sabe qué procedimiento hacer para que las personas regresen. Amén.
Pero este doctor era un hombre ateo. Y él consideraba que la religión era para los tontos, para los ignorantes. Siendo un hombre preparado, preparado, él comenzó a experimentar dentro de su trabajo de resucitación a diversas personas que cuando volvían en sí estaban sencillamente alterados, asustados. Y algunos le decían, estoy en el infierno. Cuando eso sucede, dice este hombre, más de 200 veces, tienes que concluir que hay algo en el más allá que tú no entiendes. Al final, este médico cardiovascular terminó entregando. Porque de todos los casos que él vivió, hubo uno de un pastor que cuando volvió gritaba, ten misericordia de mí, porque yo no quiero estar en él. Dice este hombre que era tan aterrador la mirada de aquel hombre que volvía a la resurrección. Y finalmente con ese pastor se convirtió. Y ese pastor se convirtió. El doctor Rawlings dice que la gente que volvía en sí traía la fotografía en su rostro del terror más espantoso que él podía ver. Al punto que un hombre ateo, una persona intelectualmente muy inteligente, tuvo que entender que la misericordia de Dios para él fue que a través de su trabajo él se diera cuenta del infierno. Que le busque el libro, se pasando la puerta del testimonio de este hombre. Y lo que me impacta es que el hombre que provocó que él se convirtiera era un pastor. Porque, mis amados, nada inmundo está en el cielo. Y lo que muchas veces usted en su autojusticia lo ve correcto, el cielo decretó es correcto. Y yo los amo a ustedes profundamente, pero yo soy el atalaya de esta casa. Y si después de esta enseñanza usted se va al infierno por su diligencia, autoconfianza, manos estarán limpias de su sangre. Y si alguno no vino y ve esta transmisión en vivo, que está trabajando por diferentes circunstancias, no está aquí, no ve esta transmisión, entienda que usted, al igual que yo, tenemos que vivir la realidad del proceso de la santificación. Porque los pecados delante de Dios no tienen etiqueta. Para Dios, pecado es pecado y punto. Aunque no digan amén. Hay más de 162 referencias tan solo en el Nuevo Testamento que advierten del infierno. Más de 70 de ellas son referencias declaradas por Jesús mismo.
En Lucas 16:22 dice, también falleció el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos y estando en los tormentos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque tan solo mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bien en tu vida y Lázaro mal. Pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá, ni de allá, ni de acá para allá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe qué dice la traducción aramea? Porque mi vida los va a guiar a este mismo lugar. El temor del hombre rico era que él sabía que había sido la más mala influencia para su hermano. Recuerde que testimonio no es cantar, no es danzar, testimonio es como tú vives. El mejor testimonio y la mejor evidencia de tu salvación que tú tienes, es la obra de Cristo en tu vida. Y por favor, no me haga mal la cara el día de hoy. Que lo que yo quiero es que usted se asuste. El infierno es un lugar de fuego. El hombre grita, estoy atormentado en una llama. En el arameo dice, esta llama me consume, me atormenta y no acaba. Jesús dice en Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, fuego eterno. Amén. El mensaje de la Escritura acerca del infierno es claro. Cuando Cristo murió en la cruz, Él descendió al infierno, a las partes más bajas. En Hechos capítulo 2, verso 30 dice, entonces pues, profeta, sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre el trono de uno de su descendencia, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, lo cual todos nosotros hemos sido sus testigos. ¿Amén? Cuando Cristo murió, su alma fue al Hades. Él mismo lo dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. La Biblia es clara, el infierno está en el corazón de la tierra, diga, en el centro del planeta. En Efesios capítulo 4, verso 9 dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. ¿Qué significa? Que el infierno está
en el centro del planeta, donde está el núcleo. Amén. En el libro del doctor Raggins, él dice que muchos de los testimonios de las personas que fueron resucitadas a través de la ciencia médica por él, hablaban de un lugar abajo, en lo más profundo. Y que cuando experimentaban la muerte era como que eran succionados violentamente. Y en algunos casos otros veían seres monstruosos venir y jalarlos porque descubrían que estaban encadenados. El pecado encadena. ¿Ven? Entonces es importante que usted entienda esto, porque usted puede venir a la iglesia. Usted no puede olvidar que la santificación es primero para mí y luego para los demás. Usted no se puede dar el lujo, hijo mío, hija mía, de ser esos creyentes que un día están mal en la carne y otro día se van recuperando y estar en ese sube y baja, en esa montaña rusa de una mala vida cristiana. La Biblia dice que usted fue llamado a ir de gloria en gloria, de poder en poder, y usted no puede caer en la excusa donde el diablo mete a mucha gente. El 10 de abril de 1987, un artículo fue titulado en como una noticia muy importante. El centro de la Tierra es más caliente que la superficie del Sol. ¿Ven? Este artículo decía que el núcleo interior de la Tierra tiene una temperatura de 12,000 grados Fahrenheit. ¿Ha visto las imágenes de la erupción de un volcán arrojando un lago de fuego a la Tierra? Consumiendo todo, diga todo, lo que se encuentra con esa lava ardiente. Cuando el señor S.T. Ellis reescribió este artículo el 18 de mayo de 1980, descubrió que los reporteros hacían mofa acerca de que ahora los creyentes protestantes tendrían una voz para hablar de que verdaderamente el infierno está dentro de la tierra. Y curiosamente, este hombre siguió investigando y descendió hasta los volcanes dormidos, hasta las partes más bajas posibles. En la actualidad, con la tecnología que hoy existe, la maquinaria especial que hay hoy, han comprendido que hay una cadena de volcanes que se están encendiendo por dentro. Y que un día harán una erupción al mismo tiempo. Muy parecido a lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, de que todo estará un día. Mis amados, hay un lugar llamado infierno. Y la Biblia habla de que las personas que han desobedecido
van a ir. En Números 16, 32 y 33 dice: y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, que es infierno, y la tierra los volvió a cubrir. ¿Sabe cuál fue el pecado de esta gente? La murmuración, la rebelión contra Moisés. Porque Moisés había sido el instrumento que había traído. Él no era humana, era divino. ¿Sabe cuál es el pecado que manda a evangelizar? Porque si yo no estuviera ungido, yo no podría decir lo que yo no fuera íntegro, yo no podría decirle. Pero como cada día lucho por la santificación. Cada día. Entonces, si alguien habla, no me toca. No toca a mi esposa, no toca la cobertura, a los del presbiterio, a los de la alabanza, a los de la intercesión, a los de los niños, de los hombres, a las mujeres. No toca el evangelismo, a la unción. Entiéndalo. Su padre, su madre espiritual, no toca los ministros de la casa. Tampoco esté tocando hombres y mujeres de Dios que usted conoce y usted juzga y habla como chachalaca y usted no sabe. Usted no puede juzgar a alguien quien usted no supere. Usted no puede hacer acusación de alguien si usted no ha caminado en sus sandalias, si usted no ha caminado su camino. Y cuando yo le amonesto a usted, lo hago en la autoridad de la palabra. Yo siempre le diré a usted, de verá lo que hace, pero ¿por qué? Si yo le presento el consejo de Dios a usted en algo, cuando usted viene a mí y usted no hace caso, estoy libre de yo estoy libre. Porque yo no le voy a hablar en psicología o en lo que a mí me parece. Le voy a hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso significa que hay mucha gente rebelde a sus autoridades que van camino al infierno, danzando, cantando, cayendo al suelo, diezmando y diciendo gloria a Dios, y Dios me bendijo, y Dios aquí, van camino al infierno, porque el pecado de Coré era que él no quería obedecer al diseño, él no quería obedecer la autoridad puesta por Dios, pero resulta que la autoridad puesta por Dios, Moisés, había sido procesado 80 largos años de su vida para poder ser el instrumento que guiara a ese pueblo. Que yo tengo 40 años en la vida cristiana. Así que algo ha sido procesado y algo está siendo procesado. Y que usted verá. Porque mi consejo es no toque a los ungidos de esta casa. Que eso sería como que usted agarrara su puño, yo agarrara mi puño y me pegara. Yo tengo el privilegio de su autoridad porque a él le plació. A él le plació. Esta obra ha seguido porque a él le plació. Usted está aquí porque a él le plació.
¿Qué me iba a imaginar yo que mi ahijadita el otro día lo que dijo, el día de mi cumpleaños, y si lo recordé, yo la llevaba a los cultos donde Roberto hace... Voy a dar tremendo lo que es sembrar. Usted haga lo que Dios le indique. Usted no sabe hasta dónde una acción que usted haga va a bendecir a alguien. Se perdieron, siendo atormentadas, quejándose, lamentándose, gimiendo y sin ninguna esperanza. Jesucristo dice en Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús dijo explícitamente, el gusano de ellos. ¿Sabe qué dice la traducción aramea? Algo que me paró el pelo, profeta Mireya. Dice, donde ellos se transformaron en un gusano. No un gusano fuera de ellos, sino que ellos, diga, el alma, la sustancia del alma que tenía que unirse al espíritu para el momento de morir, volver con el espíritu hacia Dios. Pero fue el alma que se aferró a la carne. Fue el alma de creyentes que se negaron a ser formados en la palabra, a obedecer autoridades que le hablaban de acuerdo a la Biblia. Si yo fuera un entretenedor, como hay muchos, pero yo no soy un entretenedor. A mí Dios me ungió como una voz profética y apostólica para formar en esta generación una generación. Ustedes son la materia prima de eso. Yo estoy muy contento con usted. Pero hay batallas que tienen que aprender a pelear y a vencer. Si el diablo lo está atacando, acúdase el polvo. Si se cayó, siga caminando. Saque la espada, póngase el escudo y siga caminando. Porque eso es para valientes. Y si le va a aplaudir, apláudale porque es para él. Hay una teología que es la que yo estoy creyendo esta tarde, en base a lo que dice el texto arameo, el texto fechita. Dice que ellos se deformaron y se convirtieron en un común. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que sacar de nuestra boca? La mentira. Pues que usted no miente. Esto reconocen. Dios. Número, la mano. Dios. Usted va a tener dos paternidades, el eterno Ab y luego el profeta espiritual y luego el diablo. Defínase. Porque si usted miente, yo lo digo, cúlmese. Recuerde lo que les enseñé el miércoles. Dice que el querubín estaba ungido, en el hebreo es que era un Mashiach en la eternidad. Así que usted puede estar sintiendo la unción no necesariamente genuina.
Ay, sí. En Apocalipsis 12:3, oiga qué interesante esto. Oigan qué interesante esto. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Satanás es descrito como un dragón escarlata. Un cuerpo que tendrán los hombres y las mujeres en el estado del alma condenada para la eternidad. Oiga, qué interesante es. Y esto me lo dio Dios. Porque lo encontré. La corteza del suelo terrestre mide normalmente 50 millas de ancho. Se tendría que ir 50 millas hacia abajo para llegar al filo del fuego donde está el núcleo. Amén. Pero hay partes del suelo oceánico donde la corteza terrestre se mide un poco más que 1 milla. Los científicos han recientemente descubierto, ¿sabe cuándo fue este descubrimiento? Este descubrimiento fue en el año 2017. Grietas en el subsuelo oceánico donde fuego salía. ¿Sabe usted que encontraron en esas grietas fuego del núcleo? Y algo semejante al gusano de 8 pies de largo que no existen en ningún otro lugar de la tierra. Esto pertenece al libro La muerte del mar, de un investigador oceanólogo que se llama Joseph Wallace. Otro, oiga qué lindo esto, Moniquita, hija mía, oiga. Otro ateo que se burlaba de las predicaciones del cielo y el infierno. Y con la tecnología que existe hoy, hicieron los mini submarinos con unas cosas de 2 metros, como una anguila. Pero con lo último en sensibilidad sonora y lo último en grabación. ¿Y sabe qué encontró este hombre que se declaraba ateo? Encontró esos seres semejantes a gusanos, carcomidos. Y escuchó una voz audible que le dijo: si no te vuelves a Cristo, un día serás un ser. Este hombre, Joseph Wallace, también, después de haber visto esto, ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que la grieta, póngame atención, Jonathan, la grieta abre, salen las llamas. Ellos se dan cuenta que es las llamas que vienen del núcleo de la tierra y se asoman esas abominaciones. Y él escucha audiblemente una voz que le habla y le dice que en eso se va a convertir él si no acepta a Jesucristo. Y luego la grieta, hay como un temblor marítimo y la grieta se cierra, pero antes de cerrarse son absorbidos esos. Pero este hombre tenía una madre que oraba por él, que le había dicho cientos de veces la historia del infierno. ¿Sabe por qué Dios se lo mostró a él? ¿Por qué Dios le tuvo misericordia? Porque Dios no quiere que nadie se pierda.
Ahora le voy a decir algo que yo creo, de acuerdo al arameo. El alma se va a desfigurar, va a ser semejante a lo que ese hombre vio. Porque Jesús dijo, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo del tormento que de ellos sube será para siempre, eternamente. Pero no tendrán descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Sabe que el chip ya lo están poniendo en los Estados Unidos? Si usted tiene entendimiento, usted se da cuenta que se está cumpliendo la profecía bíblica en nuestros ojos. Y si después de hoy usted sigue en una mala actitud, váyase al infierno. Pero yo libro mi sangre, mis manos de tu sangre. Nunca en la historia hemos visto las señales cumplidas como las que se están cumpliendo. Yo lo que quiero es que usted entienda. Aquí comenzando conmigo, todos tenemos que estar en orden. Usted no puede tener un área de su vida en orden y otra en desorden. Dios te llamó a una bendición integral. Espíritu, alma y cuerpo. Comienza a ordenar, te lo digo con todo el amor que te tengo, comienza a ordenar tu vida en las áreas que sabes que no la tienes ordenada. Comienza a santificar lo que tienes que santificar en tu vida. Deja esa autoguianza. Que haces lo que te da la gana y no oras y esperas a que Dios te guíe. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí la voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos y las obras les seguirán. ¿Sabe qué significa? Que mientras hay apostasía en la iglesia, mientras hay un falso evangelio, mientras hay una serie de doctrinas de hombres, la verdad de Dios permanece sola. Los que guardan los mandamientos de 613 leyes se resumen en dos. Ame a Dios con amor obediente. Si usted no obedece, no sea hipócrita. Usted no ama a Dios. Y a su prójimo, como usted mismo, usted no le haría a su prójimo el daño. Usted no quiere que le haga. Sencillo, 613 leyes plasmadas en 10 pensamientos, 10 palabras que Jesús dijo, esta es la ley y los profetas, en esto se resume, amen al Padre con amor obediente, obedézcanlo. No es que le digas te amo, ¿cuándo lo obedeces? Vas a seguir hablando de tu prójimo, vas a seguir mintiendo, vas a seguir robando el diezmo, vas a seguir robándole el tiempo de Dios porque no oras. Va a seguir siendo insujeta, mujer. Va a seguir siendo machista el hombre. Va a seguir mintiendo. Este es con doble sentido, oyendo música mundana y después aquí cantando. No, aquí la unción va a crecer y le voy a decir algo. La unción va a crecer. La presencia va a crecer. Y el que ande chueco o dando fuego extraño, la misma unción lo va a quemar. Porque eso es lo que yo estoy buscando, la presencia.
Dios no me llamó hacia ustedes a entretenerlos. Me llamó a que sean. Sin santidad nadie verá al Señor. Se da el lujo de estar peleando con todo el mundo. ¿Qué clase de cristianismo tiene usted? Usted está más engañado. ¿Quiere que se lo diga con la palabra? Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie. ¿Sabe qué es el tiempo que tenemos que vivir? Oiga esto, mi leyita. La perseverancia de los santos. Hay que perseverar. Dice Apocalipsis 14:10, y será atormentado con fuego y azufre. En el libro de Job, capítulo 18, verso 5, dice, ciertamente se extingue la luz de los impíos y no resplandece la lumbre de su fuego. La luz se oscurece en su morada y se apaga la lámpara que está sobre él. Los pasos de su vigor son estrechados. Su propio plan lo hace caer. ¿Sabe qué significa? Una persona impía. No es solamente el que anda en el mundo bebiendo guaro después de haber aceptado a Cristo, o anda viviendo en adulterio, en fornicación, en masturbación, en pornografía, en gritería, en contienda, en chisme, en hipocresía. Una persona impía es aquella que se niega a obedecer lo que la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Alguien, la profeta, gracias que me dijo, lo asusta a uno tanto, para que uno entienda la responsabilidad de decir así. Yo le dije, entonces que soy como el frente. Me dice, porque hay X profeta que anda detrás de esa promoción, pero yo creo que va a ser. Porque si usted habla la verdad, no hace. Yo he decidido que los que ustedes son mis hijos en el Señor. Diga, el impío vive un proceso. Como el mismo sequía, pierde la luz del Señor. La lámpara se apaga en él. Y sus pasos de vigor se vuelven estrechados y en su propio plan cae. Tenga cuidado. Porque dice en el verso 18, y lo empujan de la luz a las tinieblas y lo echan fuera del mundo. No tendrá prole ni descendiente en su pueblo, ni sobreviviente en sus moradas. Los que vengan del oeste se horrorizarán su día, y los que vengan del este serán recogidos por el espanto. Tales son las moradas del impío. Tal será el lugar donde no conoce más a Dios. El versículo 21 es tremendo. Donde no conoce más a Dios. ¿Sabe cómo dice el texto hebreo arcaico? No el hebreo actual, no es el más antiguo. Dice,
porque dejó de ser conocido por Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Aparten. Pero en tu nombre profetizamos. Pero en tu nombre predicamos. Pero en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí, malditos, porque nunca el peor estado de piedad en que puede caer un creyente es la autoridad. Usted no es una persona de oración y de la palabra y de sujeción a autoridad. Sigue operando ilegal en el reino. Porque la oración y el conocimiento de la palabra y la sujeción de Cristo fue lo que lo hizo exitoso. Fue tan sujeto al diseño de Dios que permitió que Juan lo bautizara para que cumplieran la justicia del Padre. Cuando yo hago una delegación de la autoridad que Cristo me dio para que alguien funcione como una autoridad, en esta casa ustedes ven. Porque la autoridad que yo tengo no es mía, es de Él. Pero mientras yo me mantenga en la autoría, es la vida guía. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. No, mi hermano. No, mi hermano. Dios no se contradice. Todo lo que Él dice es por de su palabra. Él no establece autoridades para luego pasarle por encima a la autoridad que Él estableció, hablándole a usted encima. Dios me dijo tal cosa. Es raro porque yo estoy en línea con Dios y vivo en santidad, en integridad. Tengo orden, está sobre mi cabeza. ¿Cómo el Espíritu Santo va a violar algo que es eterno? Tenga cuidado de que todo lo que usted está haciendo Dios, ¿verdad? Que cómo usted va a estar orando y luego va a estar gritando como esquizofrénico. Esa oración que usted hizo, que guerrió y profetizó y decretó, no pasó del techo. No pasó del techo. Porque la evidencia diga, el impío es aquel que hace las cosas como él quiere y luego dice que Dios lo guió. En el versículo 15 dice que estar rodeado de azufre. ¿Dónde hay azufre? Es dentro de la tierra donde está el infierno. ¿Sí? Aunque cavaron al infierno, dice Amós 9:2. ¿Sabe que es muy conocido? Le voy a decir, en Rusia, o unos rusos, hicieron una excavación. Y ese es el pozo más profundo que existe hasta el día de hoy. Donde ellos grabaron lo que algunos dicen son las placas tectónicas acomodándose, pero se oye con gritos de cientos de miles
atormentados. Lo que pasó con esta gente fue que siendo también ateos, terminaron convirtiéndose. Usted lo puede escuchar para que usted lo puede escuchar para que usted vaya pensando lo serio de esta enseñanza. Y si usted vino hoy, créame que Dios lo trajo a usted para que usted escuche esta palabra, porque usted la necesita. Porque entienda lo que le voy a decir. Que al escuchar los gritos de millones de seres humanos, tuvieron que terminar creyendo. Búsquelo, se llama Los Sonidos del Infierno. Busque ese audio en el YouTube y duerma con él. Le garantizo que el sueño que usted va a tener lo va a hacer que se levante en arrepentimiento. Jesús habla del hombre de Lucas 16 y dice que en el infierno alzó sus ojos en tormentos. Estoy atormentado en una llama. Diga, el infierno es un lugar de tormento. Diga, es un lugar donde nunca terminará. Y no existe película de Hollywood o crimen o escena criminal más tan terrible que pueda describir lo que es el infierno. El que vaya al infierno, diga, el que vaya al infierno porque vivía impíamente, después de haber confesado a Jesucristo, verá el infierno, lo olerá, lo respirará, lo oirá y sentirá todo el horrible tormento de ese lugar. Y esto que le digo sobrepasa la imaginación suya. En el infierno hay dolor. Mateo 8:12. Hay lamentos. Mateo 13:41. Hay crujir de dientes. Mateo 13:49. Hay tinieblas. Mateo 25:30. Hay llamas. Lucas 16:24. Hay tormentos. Lucas 16:23. Y el tormento, dice Jesús, es por la eternidad. Mateo 25:41. Apartados de mi maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué le dijo eso? Porque anteriormente le dijo, nunca los conocí. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar eterno, pero no es el lugar final, es el lugar interno. Si yo muriera esta noche, el Padre, a través de la sangre de su Hijo, y el Padre oye el testimonio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a juzgar, porque Él es el que camina contigo y sabe todos tus pensamientos y todos tus pasos. Entonces, el primer trono que te va a juzgar a ti es el del Espíritu Santo. El primer tribunal al que vas a rendir cuentas es el del Espíritu Santo, porque cuando morimos, el Espíritu Santo juzga. Y de verdad te salvaste. No te salvas por profetizar, no te salvas por sofrar y que caiga, no te salvas porque hayan milagros sobrenaturales, te salvas por obedecer la palabra. El segundo tribunal al que llegarías, si vas al cielo, es el de Cristo. Ahí te entregarían el galardón que corresponde. Si serviste al Señor y el Señor considera que lo mereces, entrarías al gozo del Señor con Cristo
todos los santos ya hechos perfectos y gozarías con él. Si moriste y te salvaste, pero nunca hiciste lo que Dios tenía para ti, entonces entrarías a un proceso de dormir. Mientras venga el día del arrebatamiento, porque ahí se te despertaría para que vinieras en la red. Si viviste impíamente, sabiendo los pecados que hay, las obras de la carne que hay, pero tú haciendo caso omiso. Entonces el impío, te lo leí en Job, termina en el infierno. El profeta Ezequiel dice que cuando el justo se aparte a la impiedad, toda su justicia será olvidada. Eso significa que un hombre, una mujer de Dios puede hacer miles de obras preparadas de antemano para él, ser el precursor de salvación para muchos, ser el instrumento de unción para otros, ser el vaso que Dios usó, y al final, si se aparta de Dios y cae en una vida impía de pecado, puede morir, irse al infierno. Este es el caso del pastor con lo que comencé. Les voy a hacer un estudio de lo que es un infierno. Pero entiéndalo de la forma más sencilla. La palabra dice algo. Tú haces otra cosa contraria. Tú te estás auto. Porque el Espíritu Santo nunca te dirá algo que no esté unido a la revelación. Y se trata de nuestra salvación personal. Una de las cosas, Sandra, hija mía, que más ha calado estos días en mis oraciones es la expresión de Pablo, habiendo para yo al final. Diablo te ha atacado estos días. Alértate. Es la señal que estás creciendo. Esto es tan fuerte. Porque el que cae al infierno nunca. Por eso hoy les puse un pensamiento hermoso. Cuiden. Que levante su. Cierre sus ojos. Ponga cuentas con Dios en esto. Padre, yo declaro en esta hora esta parte de esta enseñanza que ha sembrado en el. Porque ellos son preciosos y valen sangre. Padre, mira tu espíritu. Redargúyenos. Sácanos. Padre, escudriña nuestra vida, y si hayas maldad en ella, si hayas pecado en ella, haznoslo saber. Porque yo no quiero ser artista de Dios. Ninguno de los que me he dado sea de ellos. Claro que esa palabra de malditos el fuego eterno, ninguno de los aquí presentes o los que vean este video. Ay,
porque tu espíritu lo va a dar. Señor, y para los elementos de la cena, por favor, como ya con más puestos. No juegues. Voy a enseñar lo que es. Pero esto va a dar cuenta, pierde a Dios y termina. Que hoy en día hay muchas cosas que se hacen que bíblicamente lo que no es correcto delante de Dios es correcto. Lo que Dios condena y en el pacto no tuvo era culpable. Nos hace pensar pacto. Recomendé que era en ayunito. Tráigalo para que tomen la Santa Cena. El tiempo se seguiremos. Le voy a pedir al Señor que usted sueñe. Siéntalo. Mentira no es de, ya no es de la doble vida, no es. Entienda por doble vida que usted, con los cristianos es cristiano y con los cristianos es. Entienda por doble vida. El camaleón. Cambiado. Padre, oro por ellos, declarando. Estos elementos son la sangre del cuerpo de Cristo. Declarando en esta hora, Señor, que al hacer esta oración, Señor, creemos en los beneficios de tu sangre. Por medio de ella son de actitudes de corazón, de pensamientos impropios, de palabras destructivas y de acciones impropias y pecaminosas. Yo declaro que todo ambiente y toda contaminación de carne y espíritu que haya en nosotros es quitada. Toda confusión o influencia de las tinieblas es quitada. Porque esta iglesia, Señor, es llamada gloriosa, santa y sin arruga. Padre, en esta hora, al levantar los elementos, declaramos que una vez más confirmamos el pacto contigo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto todas las veces en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo levantó la copa después de haber cenado diciendo: esta es la nueva copa en mi sangre del pacto. Haced esto todas las veces que quisieres en memoria de mí.
cada vez que participa del pan y la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pedirle a la hermana Dina, alguien más cumplió años en este mes, ya completaron a mí, ya cargaron a mi esposa. Juancito, si estás viendo la transmisión, hijo, pues recibe este canto para ti también. ¿Alguien más cumplió años? ¿Solamente Dina? ¿Ah? Bueno, Juancito yo creo que está viendo la transmisión. Bueno, pues vamos a cantar. ¡Ay, Jeffrey! Gloria a Dios. Vamos a cantarle así. Su mano derecha, hermanas diáconas, hay un pastel ahí en la refrigeradora, sáquenlo y cuente cuánta gente hay para que podamos comer aunque sea un pedacito. Amén. 25 dice la profeta, mire, esto es 26 para guardarle uno a la pastora. Vamos a levantar la mano derecha, vamos a bendecir. Padre, hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que bendecimos a Dina, bendecimos a Juan Manuel, Señor, y bendecimos a Eber. Declaramos que este nuevo ciclo anual, tu Espíritu los va a santificar para que ellos no vayan al infierno. Declaramos, Señor, ellos van a crecer en la gracia, ellos van a servirte, Señor, de todo su corazón, y que ellos alcanzarán el propósito existencial en esta vida y en la eternidad morarán contigo, porque tu Espíritu los guía y los sustenta. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a quedar despedidos de esta forma y el martes el hermano Leo va a estar aquí como a las 5:30 para que vengan las mujeres, las que puedan, y vayan con mamá Kelly al evento con mamá Kelly. El viernes los tendremos que ver en el lugar. Yo les mandaré la ubicación, porque a mí yo creo que son las mujeres, pues yo voy a ir ahí y cualquier cosa me quedo en la micro con Leo. Es que ellos son bien estrictos en eso, mujeres solo mujeres. Pero el viernes yo les voy a mandar la ubicación para que nos veamos ahí, porque el viernes Leito está trabajando a esa hora, entonces no tenemos cómo moverlo, para que vayan a ver a la película y a ver a mi padre. Amén. Bendición.